Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos? Un gusto estar de regreso con ustedes en un episodio más de Cosas Comunes. Gracias por estar por aquí. Este es el episodio número 96. ¡Wow! 96, 95. Algo así, es un chorro. Se acerca el primer año de Cosas Comunes el 8 de marzo y la meta es llegar al año con 100 episodios. Estoy emocionado, nervioso, espero poder lograrlo. Y bueno, quería comenzar con esto. El día de ayer fue miércoles de ceniza y saqué un episodio al respecto, ¿no? Explicando un poquito de la tradición, del simbolismo y cosas por el estilo. Y mencioné algo que quiero hoy así como que profundizar un poquito más. Y eso tiene que ver con la historia de la iglesia. No es un curso. Hay muchos libros muy buenos que puedes leer acerca de la historia de la iglesia. Puedes seguir a mi amigo Rick Santiago de El Búnker, que tiene increíbles episodios acerca de esto. Por ahí en la descripción voy a ponerte qué episodios son para que puedas accesar a ellos. Es increíble, es una serie muy, muy, muy padre que hizo reciente mi amigo Rick. Pero quiero tocar un poquito de bases. ¿Por qué? Porque otra vez, y lo llegué a mencionar ayer, a veces en nuestra época perdemos de vista el hecho que la iglesia tiene miles de años de historia, ¿sí? La iglesia que tú conoces, la iglesia que yo conozco, no nació hace 100 años, no nació hace 50 años, cualquiera que sea la edad de tu iglesia. Es más, la iglesia ni siquiera es tan antigua como la primera iglesia que se fundó en tu ciudad. Venimos de una tradición muy antigua, ¿no? Que muchos alegan que la primera iglesia fue justo después de Pentecostés, cuando la iglesia empieza a reunirse en casas. Así que piensa en eso. Nuestra tradición, nosotros que somos seguidores de Jesús, tenemos una historia que data desde el primer siglo, desde, no sé, el año 70 y algo quizás después de Cristo, ¿no? Entonces ha habido mucha historia, hay muchos cambios y solo quiero tocar un poquito al respecto porque hay muchas veces, sobre todo creo que en Latinoamérica pasa bastante, que tendemos a rivalizar entre tradiciones. Bautistas, metodistas, pentecostales, asambleas, cuadrangular, etc. Hay miles, literal, miles de denominaciones hoy en día. Cuando antes había una, al menos hablando en nuestra fe cristiana. Entonces, quiero hablarte un poquito de ello, pero quiero invitarte así como que en un viaje corto y rápido acerca de esto. Entonces, ven conmigo, piensa en esto. Después de Jesús, cuando los apóstoles empiezan a enseñar y empiezan a propagar el evangelio, la iglesia era perseguida. Sus vidas estaban en riesgo, literalmente. ¿Recuerdan a Esteban, que fue apedreado, literal, por proclamar el nombre de Jesús, por proclamar la resurrección de los muertos? Entonces, la iglesia estaba perseguida. Pablo, uno de nuestros héroes, ¿no? Escribió gran parte del Nuevo Testamento. Fue uno de esos que perseguía a la iglesia, ¿no? Que estaba detrás de ellos, que literal los echaban a la cárcel, los mataban. Entonces, por mucho tiempo, por 300 años aproximadamente, la iglesia fue perseguida. ¿Recuerdan el Imperio Romano? No sé si recuerden los coliseos, esas luchas de gladiadores. En muchos de esos eventos se usaba a cristianos como parte del entretenimiento. A muchos cristianos los lanzaban al ruedo en contra de gladiadores para que lucharan por sus vidas, solo para mofarse de ellos. Muchos de ellos tenían acción contra
contra animales salvajes. Y el público en general, los romanos disfrutaban mientras un tigre se comía a un pobre cristiano, literalmente. Entonces la iglesia estaba siendo víctima de persecución. Por lo tanto, era muy difícil sentarse a discutir teología como lo hacemos hoy en día. Entonces, no fue sino hasta el año 325 que por primera vez cristianos de muchas áreas pudieron juntarse en lo que conocemos como el Concilio de Nicea. Y fue ahí donde apenas iniciaron a tratar de poner algo de teología sólida. Otra vez, por mucho tiempo estuvieron predicando el evangelio por todas partes del mundo conocido. Pero no había como que lo que se conoce en inglés como check and balances. Así que, okay, vamos a ver qué es lo que has estado enseñando. Entonces fue ahí cuando por primera vez se reunieron a ver, oye, ¿qué piensas de esto, de este tema? Y empezaron uno de los temas principales que tocaron fue acerca de la deidad de Jesús, que fue donde ahí nació parte de la teología trinitaria que hoy conocemos y que damos por sentada. Ahí tocaron ese tipo de temas. Pero entre el año 325 y el año 787 hubo 7 concilios. Otra vez, concilios en los que hablaron de este tipo de temas, de teología, de doctrina, de prácticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por los primeros 300 años estaban corriendo literal por sus vidas, escondiéndose, predicando el evangelio con valentía, sabiendo que sus vidas corrían peligro. Entonces, es a través de estos 7 concilios que tenemos cosas como el credo apostólico. De ahí nace también en todos estos lo que es el canon bíblico. Fue ahí donde otra vez empiezan a tomar las cartas que estaban circulando, los escritos que estaban circulando acerca de las enseñanzas de Jesús y las instrucciones a la iglesia. Y fue ahí donde decidieron tomar ciertos libros y rechazar otros. No porque hubiera precisamente algo malo con esos libros, simplemente no tenían mucho sentido con todo el demás material, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios. Y a partir de ahí, la iglesia ha seguido experimentando cambios constantemente. Antes, la Biblia venía literal del hebreo, del griego, y por ahí, cerca de esos años, cerca del año 700, el año 1000, uno de nuestros padres de la fe toma el reto de traducir el texto bíblico del hebreo, del griego, a lo que es conocido hoy como la Vulgata, que fue traducirlo al latín, que era el lenguaje que más se usaba en ese momento. Y por muchos siglos, los servicios en las iglesias alrededor del mundo eran dados exclusivamente en latín. Quizá muchos de tus papás o tus abuelos recuerden haber ido, porque muchos de nuestras familias vienen de contextos católicos, quizás ellos recuerden haber ido a misas donde la misa era en latín, toda. ¿Por qué? Porque viene de aquí, porque antes ese era como que el idioma oficial y la Biblia estaba en latín. Pero en ese momento, esa versión de la Biblia era rechazada. Así como hoy hay muchas peleas entre las diferentes traducciones de la Biblia, eso pasó ahí. Y la Vulgata, que se volvió así como que la traducción, al principio fue rechazada. Incluso San Agustín es uno de los héroes de nuestra fe. Él rechazaba esta traducción. Entonces, otro de los muchos cambios que hemos visto, que otra vez que nosotros damos por sentado, es el lugar en el que nos reunimos. Antes la iglesia se reunía en casas, se reunía en lugares secretos. Después, cuando finalmente la religión, la fe cristiana se vuelve aceptada por el Imperio Romano y dejan de perseguirlos, por primera vez pudieron empezar a reunirse en lugares públicos, en lugares socialmente aceptables, y empezaron a participar de edificios. Por los primeros 1000 años eso era impensable. Hoy tú y yo podemos sentarnos públicamente en la mayoría de nuestros países y celebrar nuestra fe en un lugar público, en un lugar del que muchas iglesias son dueños, y eso era impensable al principio, ¿no? Antes no había bancas. Entonces, cuando por primera vez se introducen bancas, hubo muchos que no estaban de acuerdo con esa idea.
porque era demasiado cómodo y eso no estaba bien. Después yo conozco muchas iglesias modernas que apenas están haciendo transiciones de bancas a sillas y muchos se escandalizan por ese tipo de cambios, ¿cierto? Pero otra de las cosas que quiero hablarte es que en el principio de la iglesia, por allá en esos primeros 1000 años, y entre los 1000 y los 1400, 1500, 1700, algo que muchos de nosotros no entendemos hoy en día es que la mayoría de la gente era iletrada, era analfabeta. La gente común no leía, no escribía. Eso estaba reservado solamente para los de la sociedad más alta, ¿no? Y el clero, o sea, la gente que trabajaba para las iglesias, eran parte de eso, eran gente que sí estaba estudiada, era gente que sí estaba preparada, era gente que sí sabía leer, que sí sabía escribir, pero era una clase muy exclusiva junto con la alta sociedad. Entonces, la gente común no tenía acceso a la Biblia. Una porque no había muchas copias y otra porque no podían leerla. Entonces, algo que la iglesia usó en ese tiempo es iconografía, es arte. Hoy en día, muchos de nosotros, en nuestra actualidad, entramos a una iglesia, por ejemplo, católica, y vemos alrededor pintura, y vemos vitrales, y vemos estatuas, y tendemos, y yo lo llegué a hacer, a juzgar y acusarlos de idolatría. Lo que quiero que sepas es que no es idolatría. Todos esos son instrumentos que la iglesia en su tiempo usó para compartir el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Otra vez, porque la gente no sabía leer. Entonces, una cosa era la palabra hablada, que siempre ha existido, que seguimos usando, que es la predicación, la enseñanza, pero en aquellos tiempos la gente podía apuntar a ciertas estatuas o a ciertas pinturas, incluso a ciertos vitrales, y todas esas imágenes contaban la historia de las buenas nuevas. Podían apuntar a una de esas pinturas y decir, hey, ese es Pedro. Y ese es el momento en el que negó a Jesús. Y de ahí partían. Es como, imagínate, como hoy les enseñan todavía a muchos de nuestros niños, usando imágenes, usando historias. Entonces, eso era algo muy normal. Y otra vez, muchos de nosotros hoy en día lo vemos y juzgamos. Y pensamos que se trata de idolatría y pensamos que se trata de faltar el respeto a la palabra de Dios, cuando es todo lo contrario. Quizás hoy pareciera no tener sentido, pero otra vez ignoramos la historia, ignoramos de dónde viene.